Tipos de arquitectura, lista completa, características y más. Para explicar qué son los tipos de arquitectura, debemos indicar que son diversas técnicas artísticas que se utilizan para el diseño y la construcción de edificaciones, así como la designación de las propias edificaciones en general, que pueden ser casas, edificios, torres, monumentos, etc. La arquitectura se encarga de la construcción y planificación de diversos edificios, utilizando técnicas artísticas, así como de ingeniería y otras disciplinas que se interrelacionan en la construcción de edificaciones. En general, la arquitectura es el arte en el sentido de técnica de proyectar y construir no solo edificios, sino también otros objetos. De igual manera, se puede definir como arquitectura al conjunto y la perspectiva que presenta una edificación. Tipos principales de arquitectura. El mundo continúa cambiando y durante tantos cambios evolucionamos de una forma exponencial con genios y modelos arquitectónicos, y aquí veremos un poco sobre los principales. Arquitectura histórica o estilística. Se denomina así a aquella arquitectura que ha surgido a través del tiempo en diversos lugares y tiene sus propias características y sus propios estilos arquitectónicos. Suelen clasificarse dependiendo del periodo dominante en cuanto al estilo de donde se ejerció influencia dicho tipo o estilo arquitectónico. Dentro de este tipo están los monumentos y las edificaciones del tipo público, como religiosos o militares, y los de tipo particular, como las casas particulares. Los historiadores del arte son los que se dedican a estudiar esta arquitectura y los que clasifican los estilos artísticos que se relacionan con tal o cual estilo arquitectónico durante un determinado periodo histórico, teniendo en cuenta el estilo artístico predominante de la época. Arquitectura popular o tradicional. Se denomina así a aquellas edificaciones que son realizadas por la propia gente o por artesanos que poseen poca instrucción, como albañiles, aprendices y peones, quienes realizan construcción de casas para vivir o para el ganado de tipo rural sin grandezas, para un uso cotidiano y sencillo, que son construidas con materiales como madera, piedra, etc., variando según los países y el clima de la región o el estilo local. Arquitectura común o vulgar. Se denomina así a aquellas construcciones cuyos únicos objetivos es tener una utilidad de satisfacer de una forma útil para la cual está diseñada, de una manera práctica sin contar con la historia que sea artística ni presentando la tradición de la región, solo pensando en ser práctica, y en muchas ocasiones suele ser reconstrucciones de un carácter sobrio o incluso monótono, ajeno a la arquitectura artística propiamente. Arquitectura según su funcionalidad. Los diseños arquitectónicos muchas veces eran solicitados por los líderes del momento, ya sea por la arquitectura 100% religiosa para el público, la civil, y finalmente, en el caso de guerras o protección, estaba la arquitectura militar, que veremos un poco más sobre ello. Arquitectura religiosa. Se denomina así a las construcciones que están enfocadas hacia el ámbito religioso, con el propósito de albergar a amplios sectores de la población que son feligreses y de honrar a las divinidades. Son construcciones de gran tamaño y maravillosa ornamentación, como se puede observar en los diversos templos y edificaciones religiosas egipcias, griegas, romanas y en las catedrales cristianas. También está dentro de este tipo religioso las construcciones más pequeñas, como oratorios y ermitas, que se destinan para un público reducido. Arquitectura militar. Se denomina así a las construcciones que han sido creadas solamente para defender algo, construidas para contener los ataques y asedios, variando los materiales y el estilo según la época. Construcciones como murallas, fortalezas y castillos, llegando a edificar obras que tienen tanto funcionalidad como belleza arquitectónica. Arquitectura civil. Se trata de monumentos y edificaciones del tipo civil, construcciones para el uso común de la ciudad como teatros públicos, cámaras de congresos de diputados y senadores, residencias y palacios gubernamentales, puentes, parques, monumentos, así como los diversos edificios de las dependencias del gobierno civil, siendo tanto bellos como funcionales. Arquitectura según los periodos. La arquitectura ha vivido una infinidad de cambios no solo por cada periodo de la historia, sino por la necesidad que se tenía a cada momento. Ahora veremos los principales periodos de la arquitectura, los cuales pueden profundizarse aún más con un artículo muy completo. La arquitectura arcaica.
Se denomina así a aquella que cumple las necesidades básicas como la de crear habitáculos para los individuos o para los animales sin estilo artístico y simples, con el fin de refugiarse de la climatología, así como aquellas edificaciones dedicadas al culto de los dioses o para realizar rituales mágicos religiosos, como por ejemplo tenemos las estructuras megalíticas con un fin religioso para la realización de rituales y las construcciones de casas o chozas. Arquitectura sumerio-mesopotámico. Se denomina así a las edificaciones que surgieron en la Mesopotamia. Dentro de la cultura sumeria, sus construcciones eran hechas con ladrillo de adobe, hechos de limo y paja que construían casas, graneros, palacios y templos, así como eran los zigurats, que eran construcciones religiosas semipiramidales. Arquitectura egipcia. Se denomina así a las construcciones que se utilizaban materiales como piedra para las clases más altas y para las edificaciones reales, militares y religiosas. Y las tumbas, como por ejemplo tenemos las pirámides y las mastabas para el uso funerario. Arquitectura babilónica. En esta época se caracteriza por la construcción de murallas de adobe, canales de riego, palacios y templos. Tiene similitudes a la época sumerja, como edificaciones religiosas del Sigurat, que eran edificios escalonados realizados mediante mesetas superpuestas de manera escalonada. Arquitectura asiria. Esta época está estrechamente relacionada con la arquitectura caldeo-babilónica. Se utilizaban los adobes y la piedra tanto para la construcción de palacios como para la de fortalezas. Se caracterizan por la creación de pórticos esculpidos. Arquitectura griega. En esta época predominaba la arquitectura micénica, que contaba con construcciones algo toscas con murallas ciclópeas, así como el uso frecuente de la falsa bóveda. Un ejemplo de esta arquitectura es la Puerta de los Leones de Micenas. La arquitectura griega creó tres órdenes o estilos principales: el dórico, el jónico y el corintio. Se extendieron posteriormente a los etruscos, romanos e incluso se utilizan en la actualidad. Arquitectura etrusca. Lo más destacado de esta etapa son las edificaciones funerarias. Tienen similitudes adquiridas de la arquitectura griega y no utilizaban muchos materiales como el mármol, usando más la piedra, que de alguna manera algo burda o poco elegante. Arquitectura romana. Con un gran ingenio y una asombrosa capacidad, los romanos fueron muy inteligentes y capacitados para la construcción de edificios de su época. Destacaron características como por ejemplo las gradas, las columnas, las arcadas y los arcos, además de otros materiales de construcción. Los edificios más famosos fueron los anfiteatros, los monumentos, los acueductos y los enormes palacios, y los materiales más utilizados fueron el mármol y el ladrillo, y para adornos distintos metales. Arquitectura medieval. Tiene un fuerte pensamiento religioso y feudal, notándose en sus edificaciones. Los artesanos y arquitectos toman una gran importancia gracias a los conocimientos que poseen, siendo quienes diseñan las construcciones, como por ejemplo tenemos las iglesias, catedrales, mezquitas, catedrales, castillos, monasterios y palacios. Como representación de los tenemos los Alhambra en España. Arquitectura barroca. La principal característica de este estilo de arquitectura era la decoración excesivamente cargada. Las estructuras de los edificios de este tipo de arquitectura tenían una gran cantidad y calidad en los detalles y una limitada variedad que creaban un efecto a la vista de cualquier persona. Era difícil de poder distinguir una de otras. De forma general, este tipo de arquitectura poseía muchas estatuas, columnas y gárgolas, y además utilizaba técnicas como por ejemplo la del dorado a la hoja. Sin embargo, también se podía diferenciar de dos ambientes distintos que se asemejaban a escenarios que usaban muchos elementos y materiales de fantasía. Lo último que podríamos destacar de este estilo de arquitectura es que este estilo se ve en muchas obras de la Italia y que se desarrollaban en los palacios, las iglesias y alguna que otra plaza, como por ejemplo la Plaza de San Pedro. Arquitectura gótica. En la arquitectura gótica podemos destacar la famosa y preciosa iglesia de Notre Dame. Este estilo de arquitectura tenía unas características propias, entre ellas destacaban las estructuras que poseen ventanas con forma de arco
Las columnas y las cúpulas también tienen características propias. Además, se puede observar el vitraux, que era una pequeña representación realizada con trozos de vidrio de color que representaba alguna imagen, y a la hora de hablar sobre los colores se utilizaban más los oscuros y también se utilizaban materiales que intentaran transmitir el frío en lugar de una calidez. Arquitectura del Renacimiento. En esta etapa, la arquitectura comenzó a tener grandes avances que se fundaron en los estilos clásicos griegos y romanos, comenzando una nueva etapa estética en las construcciones inspiradas por el orden y las proporciones del mundo clásico. Como ejemplo de esto tenemos la Basílica de San Pedro en Roma y su plaza. Arquitectura posmoderna. Este tipo de arquitectura es un estilo bastante actual y se ha utilizado y ha sido elegido hoy en día para construir diversos edificios y viviendas. Una de las características principales son el pluralismo y la ambigüedad, donde se mezcla con varios estilos de decoración muy distintos entre sí, usando una mezcla de colores, adornos de distintas clases y materiales similares. Además, otra característica es que no transmiten un mensaje determinado, sino que hay libre entendimiento. Aquí tiene una explicación más interesante sobre la arquitectura moderna y la arquitectura postmoderna. Arquitectura neoclásica. Este estilo de arquitectura coge diferentes elementos y utiliza muchas delicadezas a la hora de realizar los detalles, pero es mucho menos cargada a la arquitectura barroca. Los techos de los edificios construidos son de este estilo de arquitectura, son altos, con dimensiones espaciosas, y además su decoración se basa principalmente en cuadros, arañas, molduras y espejos. Se utilizaba sobre todo en los palacios, residencias y monumentos. Arquitectura academicista. Este estilo se puede observar en la gran mayoría de las edificaciones de Buenos Aires, como por ejemplo el Palacio de Pisurno. Se caracteriza por las columnas enmarcadas que se construían en la puerta principal y además tenía una simetría completa desde cualquier punto de vista. Era muy frecuente utilizar tejas negras o pizarra, y a la hora de hablar sobre las estructuras se utilizaban las torres y en algunas ocasiones usaban cúpulas como pinturas. Arquitectura minimalista. Se caracteriza especialmente por llevar una tendencia que se basaba principalmente en la sencillez, utilizando pocos artículos y muebles, evitando la combinación entre colores y formas como formatos muy llamativos y en cantidad, generando una percepción de un espacio más amplio. La arquitectura minimalista carece de demasiados detalles, priorizando la esencia de los pocos elementos y maximizando su apariencia para encontrar en él la belleza y el significado particular de cada pieza eliminada de la decoración, y señala la simpleza de los elementos. Arquitectura sustentable. Este tipo de arquitectura se asocia a la optimización de recursos naturales. En la búsqueda de un impacto ambiental positivo como elemento base, la arquitectura ambiental prioriza y exalta el valor de edificios en proyección a la sociedad y la naturaleza. Entre sus características principales encontramos los procesos de construcción basados en la eficiencia energética, con el sumo cuidado de no llegar a usar un gasto innecesario, por lo que analiza y toma solo lo necesario de los recursos. Hay que mencionar que con el paso del tiempo, la arquitectura ha ido y seguirá cambiando, adecuándose a las necesidades que cada persona tenga en común. Por ejemplo, nuestra arquitectura no es la misma que la arquitectura que había hace 50 años, 100 años, un siglo, 2 siglos, la era prehistórica. Cada tipo de arquitectura ha sabido aprovechar los materiales que se les están ofreciendo al entorno. Por ejemplo, los sumerios utilizaban ya sea piedra caliza, tierra, los elementos que encontraban ahí. Los egipcios utilizaban, o por el contrario, otros elementos que les ofrecían en el desierto, o que incluso a veces viajaban a ciertas distancias para lograr obtener lo que buscaban. Actualmente, desde ya hace varios tiempos, varios años, en los humanos hemos estado utilizando elementos como blocks, piedra, cemento, que nos han llevado a la arquitectura que tenemos hoy en día, nuestra arquitectura contemporánea o moderna, que se va adecuando poco a poco, y que hay que asegurar que en los años venideros esta arquitectura irá evolucionando poco a poco hasta convertirse en algo completamente diferente a lo que es el día de hoy.